Hola a todos, nosotros somos el equipo compuesto por Mónica María Figueroa Félix, Don Maylin Morillo Reyes y quien les habla, Omaira Peña. El día de hoy les estaremos haciendo un breve recorrido sobre los temas que hemos tratado en la primera unidad y estaremos dando nuestro punto de vista sobre algunos libros que estuvimos leyendo durante la misma. Sin más preámbulo, iniciamos. Mi nombre es Domaylin Morillo y yo les estaré hablando sobre la literatura. ¿Qué es la literatura? Bueno, la literatura es una manifestación artística basada en el uso de la palabra y del lenguaje, tanto escrito como oral. Asimismo, es el nombre de una materia académica y el nombre de la teoría que estudia las obras literarias, y la palabra literatura viene del latín. Yo les voy a estar hablando sobre lo que es el canon literario. Un canon puede ser un listado o un catálogo que por lo general reúne aquello que se considera como un modelo a seguir, mientras que el literario es lo que está vinculado a la literatura, que es la disciplina artística que se desarrolla mediante la expresión verbal, por lo que se conoce como canon literario al conjunto de las obras clásicas que forman parte de la alta cultura. Parámetros del canon literario en el currículum del nivel primario y segundo ciclo. La literatura es esencial en la vida de las personas, por lo que es necesario que las escuelas enseñen la misma, por lo que es importante que las escuelas en la actualidad añadan dentro de la lengua española lo que son los cánones literarios, debido a que con ellos los alumnos despiertan interés por la lectura, muestran una motivación para seguir leyendo. Esto se debe a que los cánones literarios incluyen obras de autores sin importar el género al que pertenecen. Problemas de la enseñanza de la lengua y la literatura. Dos son los problemas centrales de la actividad docente del profesorado de lengua y literatura, que se han presentado con distintas inflexiones en diversos momentos y se tratan de una cuestión interna, la concreción de la contenido de la propia materia, y de otra externa, que es la actitud del alumnado de secundaria ante el aprendizaje. La cuestión de los contenidos tiene, a su vez, dos dimensiones problemáticas, las cuales son la relación entre la enseñanza gramatical y entre la enseñanza de la lengua y enseñanza de la literatura. Pero antes de profundizar en estas cuestiones, conviene detenerse en las actitudes del alumnado, pues ofrecen una constante que condicionan cualquier reflexión sobre los contenidos. Lengua y literatura. De lo dicho se desprende que la enseñanza de la literatura es, ante todo, la adquisición de la competencia literaria, es decir, unas capacidades para enfrentarse con un tipo de textos de especial relevancia e identificación cultural. Para muchos alumnos, el mundo de lo literario solo merece ignorancia o rechazo a pesar de los esfuerzos realizados en el campo de la literatura infantil. Las aportaciones de estas son fundamentales en los primeros niveles, ya que entre ellos también existe el peligro de que un exceso de formalismo refuerce el rechazo hacia lo literario, y como decía alguien, el principal objetivo debería de ser que no odien la literatura, sino que le tomen amor a ella y que puedan aprender algo sobre la misma siempre. Los clásicos. Los clásicos para Italo Calvino son aquellos libros que nunca terminan de decir lo que tienen que decir. Texto que cuando más cree uno conocerlos de oídas, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad. Para Carvino, algunas de las razones de por qué leer a los clásicos son las siguientes. Los clásicos son libros que ejercen una influencia particular. Toda relectura de un clásico es una lectura de descubrimiento como la primera. Un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Los clásicos son libros que cuanto más cree uno conocerlo de oída, tanto más nuevos, inesperados, inéditos resultan al leerlos de verdad.
A continuación, estaremos dando nuestro punto de vista acerca de algunos clásicos que tuvimos la oportunidad de leer durante la unidad. Uno de los libros que yo pude leer sobre por qué leer los clásicos es el de Genofonte Anabasis o Anabasis Genofonte. Este libro tiene fecha desconocida de publicación y su autor es Genofonte. Este libro narra sobre la expedición militar que realizó Ciro, el joven, contra su hermano, el rey Persia Artajerjes II, y el posterior intento de retorno a la patria de los mercenarios griegos que estaban a su servicio, tras la derrota y la muerte del mismo Ciro. Este trata también que cuando el rey Artajerjes entró al poder, el rey Ciro reunió a 10.000 hombres mercenarios griegos para atacar y recorrieron varios territorios y al final estos se perdieron y cuando llegaron al final de un punto dijeron en su idioma, que es el griego, tierra, el mar, el mar. Esta narración está escrita en tercera persona y posee gran interés histórico, además que tiene un estilo ameno y no excede la emotividad en algunos pasajes. Este también puede ser utilizado para la iniciación de la traducción del griego clásico. Ahora los dejo con mi compañero. Robinson Crusoe. Este libro es del autor Daniel Defoe. Su fecha de publicación fue el 25 de abril de 1719. Su género es la novela y su subgénero la novela de desarrollo. Fue hecho en la editorial W. Taylor y es del país de Reino Unido. Robinson Crusoe es una de las obras más famosas del célebre escritor inglés Daniel Defoe. Esta es considerada la primera novela inglesa donde se trata de una autobiografía ficticia sobre el protagonista, que es un náufrago inglés que pasa 28 años en una remota isla desierta en la desembocadura del río Orinoco, cerca de las costas de Trinidad y Venezuela. Probablemente la historia tuvo como inspiración un hecho real ocurrido a Pedro Serrano y Alexander Strickland, dos muy divulgados en sus épocas, a partir de donde se construiría esta historia. Robinson Crusoe es la clásica novela de aventura por antonomasia, aunque por lo general a esta obra solo se le conoce con el nombre del protagonista, el cual es el título de la misma, como podemos ver en esta portada. Yo considero que este es un libro muy importante y me llamó mucho la atención al leerlo, y también puede ser un gran atractivo para los demás porque es un libro que trata sobre una historia que deja una moraleja muy buena, que es que debemos perseverar siempre y tener fe en Dios y en lo que estamos haciendo. Los dejo con mi compañera que continúe. El libro que más me llamó la atención durante el desarrollo de esta unidad fue La naturaleza de Galileo, escrito por Galileo. Este libro nos muestra que la filosofía está escrita en un lenguaje enorme que tenemos continuamente abierto delante de nuestros ojos. A esto se refería al universo, pero que no podemos entender si no aprendemos primero a comprender la lengua y a conocer los caracteres en los que se ha escrito. Si me preguntan a qué se debe el hecho de que no podemos entenderlo, yo diría que es porque no nos gusta o no sabemos el lenguaje de las matemáticas. Pero Galileo en este libro se refería a algo mucho más profundo. En este libro se esperaba que Galileo, al ser un matemático, defienda la causa de la excelencia de las formas geométricas, pero él, como un observador de la naturaleza, rechaza la idea de una perfección abstracta y pone a la luna como ejemplo, ya que esa es redonda y él la comparaba con una esfera. Aunque esta no era perfecta, él se preguntaba que por qué una esfera había de ser más perfecta que una forma natural. La parte que me llamó más la atención de este libro fue donde se hacía una comparación de un pintor con el alfabeto, ya que se decía que si las personas podían ordenar las palabras para obtener la respuesta más verdadera a las inquietudes que esta presentaba, y decía que el pintor
con sus colores primarios, no iba a pintar, si tenía un ejemplo blanco, azul, rojo y morado, no iba a pintar únicamente las cosas que representaran este color. Ellos podían ligar, mezclar y formar cosas nuevas. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que le haya gustado los temas tratados en esta presentación. A continuación les estaremos presentando algunas referencias bibliográficas donde sacamos las informaciones presentadas. Esperamos que le hayan gustado también los libros y los invitamos a leerlo. Muchas gracias por su atención.